Invito al académico honorario doctor Eduardo Gotuso Herencia a presentar su conferencia titulada Infecciones por HTLV1, enfermedad desatendida con impacto en la salud pública de las Américas. Distinguidas autoridades, estimados miembros de la academia, señores familiares, tanto los que nos hemos incorporado el día de hoy y amigos todos. Quiero agradecer especialmente al doctor Carcelén haber leído mi currículum, y yo creo que no pudiera ser posible si es que uno hubiera aprendido de los maestros, y he tenido el privilegio de tener al doctor Carcelén, al doctor Raúl Lombarúa y al doctor Hugo Lumbreras como mentores en nuestra carrera para poder desarrollarnos, y haber tenido compañeros inolvidables que nos han permitido crecer, ya que es imposible hacer algo en medicina si es que uno no está dentro de un equipo de trabajo. Y por eso es que quiero agradecerle a todos ellos y a mi familia, por supuesto, por acompañarme durante estos más de 45 años que andamos juntos, con Mirta, mi esposa. Y con mi familia tengo el orgullo que está mi hermana, y tengo toda la familia en Ica y acá que, digamos, sienten el mismo honor que siento esta noche de estar esta noche acá. Cuando se permite que un miembro de una charla, uno puede escoger varias enfermedades. Yo había dicho, podría hablar de la epidemia del SIDA porque sería mucho mejor, esto tiene mucha actualidad, es un problema. Podríamos hablar de la tuberculosis resistente, que estamos tan preocupados en el Perú, pero quise escoger una enfermedad desatendida. Y en la medicina, enfermedades desatendidas son aquellas enfermedades que habitualmente están asociados a pobreza y que producen más pobreza, y que por eso mismo no está en la lista de interés internacional, porque no afecta a las poblaciones más favorecidas económicamente. Y en el mundo se ha escogido 14 enfermedades desatendidas, pero esta enfermedad es tan desatendida que tampoco está en esa lista de los 14. Y entonces yo dije, creo que debemos hablar de eso por el impacto que tiene en el Perú. Y lo que quisiera, y le pido disculpas a muchas personas que no son médicos, presentarles datos que lo que quiero hacer es enfatizar qué importante puede ser una enfermedad. Quisiera comenzar hablando de que esta enfermedad fue preocupación en el mundo cuando aparecen linfomas en muchos países de América y aparece una leucemia en la zona del sur del Japón, en la zona de Okinawa, donde viene el grueso de la población Nikkei. Y esto se describe como una epidemia, entonces no se sabía qué cosa pasaba. En el año 80, el profesor Gallo en Estados Unidos describe un nuevo virus que tiene una situación rara porque se afecta a toda la población y uno es contagiante durante toda la vida y no hay cura. Y esto se le conoce como HTLV1, o sea, es un virus, se llama Human T-Cell Leukemia virus, y por eso es que tiene estas iniciales. Inicialmente se conocía que venía de animales, pero también se comienza a conocer de que ataca los mejores elementos de defensa que nosotros tenemos, y que además es una infección permanente, o sea, no hay como otras enfermedades que uno es contagiante determinados días, determinadas fechas. Aquí todas las personas se han contagiado y toda la vida están infectados. Y esto es importante porque hace una cosa nueva que después, cuando aparece el virus del SIDA, que es el número 3 de estos virus, comienza a reconocerse esta importancia. La primera pregunta es, bueno, ¿de dónde está este virus? Y entonces una de las cosas que se reconoce que es probablemente que hayan de 5 a 10 millones. Nosotros hemos discutido con el autor, que es una persona del Instituto Pasteur de París, y creemos que esta cifra todavía es un poco mayor. Pero si ustedes ven el mapa, está en el África, está en América, está en el sur del Japón y también está en Australia, en el centro de Australia, que es una zona que se llama Alice Springs, que es donde está la población aborigen australiana. Esto es un estimado, como digo, y donde claramente el Perú aparece ahí en ese mapa.
y entonces hay 5 a 10 millones de portadores en el mundo. Sin embargo, cuando uno revisa dónde es que está en América, resulta que está en casi todos los países. O sea, se reconoce este virus que está en casi todos los países y también en la zona del Caribe, donde no es población latina, sino es una población de origen negro o origen inglés o francés, etcétera. Este virus ha migrado pues por varios lugares en el mundo y también nos llegó al Perú. Y nos llegó bajo dos condiciones. Hace más o menos 500 años nos llegó en la trata de esclavos y hace 100 años nos llegó por vía de la población Nikkei, ya que la población Nikkei venía de la zona más endémica del mundo, que es la isla de Okinawa. Entonces, cuando nosotros estudiamos los japoneses que hay en el Perú, los inmigrantes del Japón, 15% de ellos tenían, o sea, 1 de cada 6 japoneses que llegaban al Perú tenían este virus. Sin embargo, este virus se fue perdiendo en las siguientes generaciones porque una de las maneras de contagiarse es la lactancia materna y entonces la cifra fue cada vez menor. Cuando nosotros estudiamos población del Cusco, en la zona de Quillabamba, quechua hablantes, encontramos que 2.3, o sea, 1 de cada 40 mujeres en esa zona donde no habían japoneses y que no había otra población, sorprendentemente ya estaban infectados, cosa que es llamativo. Entonces fuimos a buscar básicamente el grupo, conociendo que podría venir del África, buscamos el grupo en la zona de Chincha, buscamos en Ayacucho, en población aislada de cerca a, digamos, a una zona de Ayacucho, quechua hablantes y mestizos de Lima. 1 de cada 40 mujeres en esta zona tiene este virus. O sea, esto no es una situación rara, sino es una situación importante a reconocerse. Y entonces, esto es una cifra que es real, o sea, esta es una cifra que se da en esta región. Y cuando uno mira las regiones del Perú, no existe mucho en zonas de selva, pero existe todo en el trapecio andino de manera importante y existe en la zona de Ica y una parte de Lima de manera importante. O sea, población quechua hablante, población negra, población Nikkei, pero la población Nikkei ha ido perdiendo el virus de manera notable. Por supuesto que, como decía Ricardo Palma, que no tiene dinga, tiene mandinga, y por lo tanto en otras zonas también hay, o sea, nosotros este virus lo tenemos en otros sitios del Perú. Entonces esto es un mapa más o menos importante de lo que se tiene acá. Ahora, ¿cómo se transmite? Lo primero que sabemos que se transmite es por transfusiones de sangre. Y por supuesto en los países pobres donde las mujeres tienen muchos abortos y tienen partos difíciles, reciben transfusiones de sangre. Yo cuando era interno, al salir las mujeres del hospital le ponían sangre para que mejore un poquito de la anemia. Una práctica que hoy en día por supuesto es totalmente criticada, pero eso es lo que se hacía hace tiempo. De todas maneras, las mujeres reciben 10 veces más transfusiones que los hombres y por lo tanto están en riesgo de tener esta condición. En todos los estudios, las mujeres de áreas pobres son las más contaminadas de esta condición. Se transmite de manera parecida al virus del SIDA, pero tiene algunas diferencias importantes. No se transmite intrauterino, o sea que una mujer puede tener hijos sanos, pero si suspende la lactancia no va a contagiar a sus hijos, que eso es lo que se ha hecho en Okinawa. Se transmite por vía sexual y se transmite por transfusiones de sangre. O sea, son las 3 cosas que hay que reconocer porque esa es la manera como se transmite este virus y por eso es que es importante prevenirlo de alguna manera. Entonces la prevención está en no dar de lactar si una mujer sabe que es positivo, cosa que es difícil en áreas pobres del país. El cambio de comportamiento o el uso de prevención a través del condón en relaciones riesgosas y finalmente las transfusiones de sangre. Nosotros hicimos estudios en madres y mirando a los hijos que habían tenido para paresia espástica o de tener estrongiloidiasis asociado a este virus. Entonces pudimos mirar cómo el tiempo de lactancia era el factor de riesgo más importante para transmitir. O sea, una mujer que da de lactar a su hijo más allá de un año, el 40% de sus hijos van a estar infectados. Y cuando estas mujeres tienen estrongiloidiasis, todavía la cifra es más elevada y eso se debe a que la carga del virus en mujeres con estrongiloidiasis es mayor. Cuando miramos trabajadoras sexuales de Lima, cuando ellas comienzan, tienen menos de un año, la cifra era alrededor del 3%, pero ya en 6 años de prácticas sexuales no protegidas, y este estudio fue hecho en la década de los 90, donde todavía el uso del condón no era elevado,
que después fue gracias al grupo de San Marcos, se hizo una gran campaña en el Callao y ellos pudieron fortalecer el uso del condón que previno esto, pero estas eran poblaciones que todavía no usaban y como ven, después de 6 años de trabajadoras sexuales ya el 16% de ellas estaban infectadas. Y entonces esta es una enfermedad, además de transfusiones y además de la lactancia, es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces se encuentra en grupos de alto riesgo, se asocia al número de parejas, a tiempo de prostitución, a otras enfermedades de transmisión sexual. El HTLV ha sido aislado en el semen, en el cuello uterino en las mujeres, se transmite como otras enfermedades más eficientes de hombre a mujer y finalmente el uso del condón ha protegido la transmisión de esta condición. Y entonces esto es un tema que para nosotros es importante promover. Muy bien, entonces existe el virus y tiene una población. Ahora, ¿qué enfermedades están asociadas? O sea, tener el virus, hay que mirar que puede tener 3 caminos. En uno de ellos es proliferación, en otro es una disfunción selectiva del aparato inmunológico y en otro tener inflamación. O sea, tiene 3 ventanas donde terminan, pero desde ahora le adelanto que el grueso de personas nunca desarrollan nada. Se acepta que el 90% de personas están infectadas toda la vida, pero no desarrollan por lo menos enfermedades hasta ahora reconocidas. Y entonces cuando uno mira, la primera enfermedad que se asocia es tener leucemia o tener linfoma de células T. Esto antes no se reconocía, hoy en día sí se sabe porque fácilmente uno hace una prueba de ELISA y descubre esta situación. En el Japón se reconocía que la zona roja es la zona del sur del Japón, o sea, la zona pobre del Japón, Okinawa, la isla de Kyushu, y ahí cuando uno mira la tasa de frecuencia donde ocurren más leucemias, la tasa es de 15 a 16% de la población tenía este virus en el año 83. De tal manera que hay un mapa muy claro entre tener el virus y tener leucemia en el Japón. En el Perú también fue reconocido, Wilber Rodríguez y Lucho Casanova con el grupo del INEN, claramente demostraron tempranamente que eso era cierto también en el Perú como en otros países. Muchas personas se presentan como reacciones cutáneas que felizmente a través de los grupos que trabajamos juntos, en el cual Paco Bravo es uno de los grandes coordinadores, se puede detectar esto, parecía una reacción crónica alérgica, pero en realidad era un linfoma, y esta señora que también parecía tener un pequeño tumor, en realidad era un linfoma. De tal manera que el linfoma entre nosotros es un problema serio y la respuesta es sí. Pero lo que es importante es que 1 de cada 3 de los linfomas no Hodgkin de células T está asociado a este virus. Y este es un punto que es importante porque las enfermedades, cuando se habla del impacto de enfermedades infecciosas, se habla del impacto agudo, ¿no? Cuántas neumonías, cuántos han muerto. Pero recuérdese bien que en el mundo se dice que el 16% de todas las neoplasias está asociado a algún agente infeccioso, pero en los países del tercer mundo como el Perú es el 22%, en los países del norte es como el 10% de las enfermedades cancerosas están asociadas a gérmenes. Entre nosotros, ustedes ven acá, pues hay varios de ellos y ahí aparece el HTLV1 como un elemento importante a reconocer. Entonces eso es uno de los impactos que tenemos con este virus, es tener linfoma o tener leucemia. Una segunda ventana es la inflamación. La inflamación produce paraparesia espástica y entonces tiene un curso lento, progresivo, habitualmente la gente tiene dificultades, comienza a tropezarse, después de varios años tiene que usar un cierto apoyo, pero hay una forma rápida que con Juan Cabrera y todo el grupo de nosotros reconocimos que en 2 años hay personas que pueden terminar en una silla de ruedas y este es un elemento sumamente importante. Y entonces esta enfermedad que para nosotros es, reconocida, es un poco lo que quisiera mostrar. Este es un hombre joven que tiene 4 años y ya está usando un bastón. Esta es una chica que tenía menos de 6 meses y fíjense que ya estaba en silla de ruedas y tenía un compromiso bastante severo que no le permitía prácticamente caminar. Ella lamentablemente terminó en silla de ruedas por su dificultad enorme. Esta es una señora que creía que tenía una enfermedad genética porque ella tenía este problema a caminar y tenía 4 hijos más pequeños, una cosa totalmente inusual, que los chicos tenían un problema muy serio para caminar. Incluso ellos vivían en una zona alta y tenían problemas para bajar a estudiar al colegio porque eran bastante pobres. Esta es la chica más joven,
De tal manera que ellos creían que era una enfermedad genética, y esto no es una enfermedad genética, sino es una enfermedad infecciosa, digamos, transmitida a través de lactancia a sus hijos. Este es un señor que creía que su mamá la habían embrujado en Ayacucho, pero él después comenzó a tener una enfermedad parecida y después de 25 años usó sus bastones. Sin embargo, su esposa en 6 meses terminó en silla de ruedas. O sea, el mismo virus produjo 2 evoluciones totalmente diferentes frente a esta enfermedad. Entonces la pregunta es, ok, cuando uno tiene el virus, ¿qué es lo que va a pasar? El 4 a 5% desarrollan leucemia en el Japón y el 1% desarrollan paraparesia espástica. Pero en América Latina del 1 al 2% y probablemente esta cifra es mayor y el 4% desarrollan paraparesia. Una de las cosas que sabemos ahora es que hay riesgo familiar cuando uno tiene alguna de estas condiciones, en su familia van a aparecer otros casos parecidos. Otras condiciones ya son de deficiencia inmunológica, o sea, producen, por ejemplo, vamos a hablar del estrongiloides. Se sabe ya en estudios de Brasil, por ejemplo, que cuando uno tiene el virus, tiene una mayor cantidad de estrongiloidiasis, o sea, uno es susceptible a adquirir el estrongiloides de manera importante. Y esto también se comienza a reconocer en Okinawa, donde se comienza a reconocer que el estrongiloides, que no es muy común en esa zona, aparece de manera importante teniendo HTLV1. Y en nuestro instituto, Angélica Terashima publicaba que los pacientes que fallaban a los tratamientos, 3/4 partes de ellos tenían el virus como causa de esa falla. Y nosotros publicamos cómo las formas graves de autoinfestación, que nosotros inicialmente creíamos que era un cáncer oculto, ninguno de ellos tenía cáncer oculto y lo que tenían era tener este virus como causante de formas graves de estrongiloidiasis, lo cual podía morirse. Muchas personas han muerto de un parásito que normalmente es muy simple de tratar, pero cuando se asocia a este virus ya tiene un comportamiento más severo. Incluso ahora nosotros hemos hecho estudios, recuerden bien que el riesgo de desarrollar en el Perú era de 1 a 2% en toda la vida, pero cuando uno tiene forma severa de estrongiloidiasis, el 16% de pacientes en los siguientes 10 años desarrollan leucemia o linfoma, y sabemos que es por una carga viral elevada. Entonces, esta es otra situación de deficiencia de respuesta, es lo que se llama sarna noruega, un nombre un poco elegante, tiene sarna, pero es noruega, dicen, ¿no? Entonces, es una sarna costrosa, que es importante porque no es muy común, pero sorprendentemente estos pacientes muchas veces no tienen diagnóstico porque sencillamente no se le hace un raspado donde se encuentran los ácaros. Cuando nosotros hemos estudiado sarna noruega con Magali Blas, el 70% de los casos de sarna noruega en el Perú, que esto se hizo en 5 hospitales en Lima, tenían el virus de HTLV1. ¿Qué otra condición han sido asociadas? La dermatitis infectiva crónica de los niños. Es una consideración frecuente producida por el Staph aureus. Entonces los chicos tienen en la cabeza, la gente dice que tienen pues caracha en la cabeza, etcétera, y tienen estas reacciones en el cual uno ahí en el estafilococo, estas ya las formas más severas que hemos visto en estos chiquitos, y estos chicos lo que tienen es el virus HTLV1 detrás de esto. Otras veces las micosis sistémicas en nuestros países, como el paracoco, resulta que hemos encontrado que produce formas severas de este virus cuando están asociados a esto. Y lo mismo hemos encontrado con otras micosis en América Latina que tienen esta condición. Tuberculosis, otra enfermedad. El Perú es reconocido como un país desde hace siglos de que tenemos tuberculosis. Pero uno de los temas que es importante es que la prevalencia de tener, por ejemplo, en Bahía, Brasil, donde es una población fundamentalmente negra, la población general tiene 2%, pero los tuberculosos tienen casi 11% de HTLV1. En el Perú la tasa más alta que hemos encontrado es 3%, pero en Lima es más o menos 1 a 2%. Sin embargo, los tuberculosos de San Juan de Lurigancho tienen 7%. Mientras que tienen virus de VIH solamente 2%. O sea, para ellos un riesgo importante es tener el virus. Y este es un tema que yo creo que es importante porque ahora es una de nuestras áreas de estudio. Ahora miren, esto nosotros veíamos a los pacientes que tenían HTLV1 y encontramos que en su historia tenían 14% de tuberculosis. Es decir, estos son los más pobres del Perú porque tienen tanta tuberculosis. Pero resulta que cuando fuimos a estudiar a su familia, también le preguntábamos lo mismo. Y miren lo que pasa, que la tuberculosis era altamente frecuente en este grupo.
pero era mucho más frecuente en los que tenían HTLV1. O sea, en la misma casa, durmiendo bajo el mismo aire y comiendo lo mismo, los pacientes con tuberculosis estaban asociados a tener HTLV1. Por lo tanto, este es un factor para nosotros importante para poder tomar decisiones. ¿Qué hay de tratamiento? Como es una enfermedad desatendida, no se investiga nada. Y por lo tanto no tenemos tratamiento, no está en la lista de ninguna prioridad. No hay un tratamiento específico y la respuesta es no. Aquí le debo mencionar que para VIH hay 6 familias con 30 drogas aprobadas. Para esta enfermedad no existe ninguna droga aprobada. Solamente tenemos estudios in vitro y algunos retrovirales pueden ser importantes, estamos ahora embarcados en eso. En el caso de leucemia, el interferón más AZT ha sido una cosa importante que les voy a presentar. Nosotros estudiamos con nuestros colegas belgas sobre la vitamina C y en dosis altas tiene un efecto importante sobre la proliferación del virus y este es un tema importante. Fíjense lo que pasa con la malignidad, lo que se llaman las diversas formas de malignidad. Estos son 2 profesores que han involucrado a nivel internacional. Cuando uno tiene linfoma de células T, dar tratamientos de AZT, o sea, drogas antivirales, no ha servido mucho y la quimioterapia también, o sea, es un linfoma todavía de mal pronóstico. Pero miren lo que pasa en leucemia, antes se nos morían todos los pacientes. Hoy en día cuando se da tratamientos con AZT más interferón, sorprendentemente un buen grupo de ellos entra en remisión completa y después de 5 años están vivos y curados. Entonces, este es un punto que para nosotros es importante traer a colación, porque a un oncólogo no le es fácil decirle, no le vas a dar tratamiento, le voy a dar otra cosa. Entonces, de todas maneras, ya han ido aceptando que el mejor tratamiento para la leucemia es este tratamiento que comento. Ahora, ¿por qué hay que estudiar HTLV1? A nosotros nos parece importante porque afecta a una parte de la población importante, porque está asociada con una variedad notable de enfermedades, porque existe una alta tasa de infección intrafamiliar. Cuando tenemos un miembro y lo vamos a estudiar, el 25% de sus familiares están infectados. Y finalmente no existe ningún tratamiento específico. Están infectados porque hay, digamos, por lactancia y entonces se va transmitiendo así. Sin embargo, además, por eso mismo es un modelo importante de investigación. Ahora veamos un asunto que siempre decimos, bueno, ¿y cómo afecta esto a la vida de la población? Esto es en Australia, donde la expectativa de vida es 80 años para las mujeres y 78 para los hombres. Y esto es el resto de países por combinación, pero veamos qué ocurre con los indígenas australianos. O sea, en el mismo país, los indígenas australianos viven 25 años menos. ¿Y por qué viven 25 años menos? Porque tienen HTLV1, tienen estrongiloidiasis, pueden tener diabetes y tener otros cofactores. Pero el HTLV1 y el estrongiloide es el factor más importante que le quita 25 años de vida a estas personas. Concepto que me parece importante. Esto es lo que hacemos en general cuando tenemos un caso, vamos a buscar al resto de la familia para encontrar y tomar medidas preventivas en la familia. Entonces el modelo de desarrollo de investigación nos ha permitido ir mejorando virología, estudios de inmunología, estudios de genética, digamos la relación con los oncólogos sobre neoplasias. Hay médicos especialistas que han sido invitados para poder participar con nosotros en una corte muy grande que tenemos de más o menos 3.500 personas con 1.300 familias estudiadas. El otro tema que quiero mencionar es que en el año 97 pudimos convencer al grupo de Pronaevas para que en el Perú se haga despistaje de esta prueba haciendo ELISA en todos los bancos de sangre. Y felizmente se cumplió ese objetivo. Yo 3 años después escribí esta nota porque en América Latina en ese tiempo solamente habían 2 países. Yo decía, o sea, si viajo a Colombia o viajo a Chile y tengo un accidente y me va a poner sangre, tengo que rogar de que el paciente no haya tenido este virus. Entonces nosotros hemos insistido en este tema porque en realidad produce enfermedades severas. En segundo lugar, porque es muy fácil hacer un ELISA. Y en tercer lugar, porque se elimina una vía de infección. Y por eso es que en toda América Latina nosotros queremos insistir que sí se haga, digamos, despistaje, así como hacemos en Chagas por todos los bancos de sangre, queremos que se haga. Y esto es importante porque ahora hay 10 países, pero hay 6 más que están en la discusión de hacer esta condición. Por ejemplo, miren, encontramos un país
paciente donante de sangre. ¿Y qué pasa cuando estudiamos a su familia? Comenzamos a ver que hay personas que tienen paraparesia, que tienen estrongiloidiasis, que uno murió de leucemia. Es decir, estudiado un caso, uno se mueve a conseguir una búsqueda familiar donde uno puede tomar medidas de prevención, diagnósticos tempranos y algún tipo de medida. Entonces este es un trabajo de Rivera Salcedo que para ese momento él decía, este es el número de peruanos que han evitado tener enfermedad. Hoy día, calculado, podemos decir que hay 40.000 peruanos que han dejado de adquirir este virus en los últimos 20 años por haber hecho esa prueba. Recientemente se hizo el Congreso Mundial de HTLV1 en Tokio y felizmente hubo 4 estudios nuestros. El primero fue presentar la cohorte grande, en segundo lugar presentar la relación de estrongiloides con la posibilidad de tener cáncer de manera temprana. Y finalmente se está estudiando incluso la miel de abeja y un tema de las abejas para tratar de entender un procedimiento que podría ayudar al tratamiento de estos pacientes. Entonces, en conclusión, ¿qué se han hecho? Más de 3.500 pacientes positivos, más de 1.050 familias, en realidad son 1.300 familias. Se ha podido coordinar con todos estos grupos de especialistas que trabajamos juntos y se ha podido trabajar de cerca con Pronaevas, que es la institución nacional de los bancos de sangre. Y en los últimos 20 años, como digo, se han prevenido 40.000 infecciones. Pero además se han asesorado tesis de maestría, de doctorado, de pregrado, y hay 27 artículos en revistas internacionales y 12 en revistas peruanas. Se ha buscado reconocer el impacto social, se ha reconocido la aparición de comorbilidades como la forma severa de estrongiloidiasis, la forma severa de micosis en el Perú, la relación con tuberculosis, el problema de la alta tasa de discapacidad que produce la paraparesia, pero sorprendentemente en los últimos años hemos comenzado a ver que además se caen y se fracturan. Entonces estas personas se quedan todavía más dañadas, con más discapacidad, y entonces se reconoce que las expectativas de vida en estas personas son muy malos, terminan pues con úlceras y fallecen, etcétera. Y finalmente que hoy en día el estrongiloides para nosotros es un marcador importante cuando uno tiene este virus para la posibilidad de aparecer leucemia o linfoma. Buscamos diseminar el conocimiento en todos los profesionales de la salud. Sabemos que el diagnóstico produce mucha angustia, temor y mucho temor al estigma. Y finalmente a la población pobre la hace más pobre. Y por estas razones es que creemos que esta es una situación de salud pública y justo nos han dado la opción de que organicemos el Congreso Mundial de HTLV en abril del 2019. ¿Qué estamos haciendo ahora? Buscando métodos rápidos, estudiar 2 drogas para paraparesia, estudiar el genoma del parásito para ver qué relación tiene con leucemia, estudiar los familiares y los códigos genéticos porque estas personas tienen una tendencia familiar, estudiar los pronósticos oculares de uveitis posterior está asociado a este virus también, estudiar la función pulmonar, la aparición inusual de bronquiectasis y alveolitis fibrosante por este virus, condición que no se conocía antes, los estudios del doctor Bravo y el grupo de dermatología, la relación con tuberculosis, especialmente con TB-MDR. Estamos buscando investigaciones operacionales y finalmente estamos tratando de estudios básicos para en el futuro tener la posibilidad de una vacuna. Entonces, ¿qué le pedimos al país? Primero pedimos que esta enfermedad sea reconocida que tiene un impacto social. No tenemos una prueba de Western blot en el Instituto Nacional de Salud. O sea, el que es pobre tiene que irse a un laboratorio privado. No tienen cargas provirales, nosotros somos el único grupo que hace cargas provirales. No hay medicación para paraparesia, o sea, baclofeno, tetrazepam, para estrongiloides, ácaros y ivermectina, están en la lista, pero van a los hospitales y no están estas drogas. Entonces, para un paciente que es pobre, que le cuesta trabajo ir pues de un sitio, tomarse un taxi para ir al hospital y en eso bajar y después volver a tomar un taxi, realmente le cuesta una fortuna porque no hay un sistema de apoyo a los discapacitados, o sea, los buses en el Perú no tienen ninguna situación. Y finalmente para la leucemia, que se ha cambiado la historia, tampoco hay interferón, ni AZT, solamente hay Paxida, pero no hay para los pacientes que tienen. Entonces el ministerio tiene que cambiar esa situación. Solamente debo decir de que tengo el privilegio de trabajar, he puesto una lista, pero son muchos más, por si acaso esta es una lista selecta de los colaboradores que nos han permitido avanzar y señalar
claramente que HTLV1 es una enfermedad desatendida con gran impacto social. Muchas gracias.